Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 22, por favor, si puede ahí localizar esta lectura. El apóstol San Pablo se está dirigiendo a un grupo de judíos tras haber sido arrestado por el ejército romano, y Pablo se dirige a ellos en la lengua hebrea o aramea, dependiendo cómo diga su traducción, y les dice: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que hablaba en hebreo, guardaban más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de líderes religiosos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, tuve una visión. Vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me respondió: vete, yo te enviaré lejos a los no judíos. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogara a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con correas para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, respondió Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del poder de Dios de salvar aún a las personas religiosas. El ex dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega Moreno, fue condenado a 40 años de cárcel en 1992. ¿Por qué fue condenado Noriega? Se le acusó de varios crímenes, entre ellos crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. 3 crímenes muy penados por la ley.
De hecho, durante su régimen en Panamá persiguió a muchos periodistas que no querían que sacara a luz todas sus extorsiones, su corrupción. Así es que cuando vea a un presidente que es grosero, déspota, arrogante contra la prensa, tenga mucho cuidado. Y Noriega usó el poder militar para perseguir a sus opositores políticos. Y cuando vemos a un Noriega, decimos, ese hombre sí necesita a Cristo. ¿Sí o no? Ese hombre narcotraficante, extorsionista, lavado de dinero, ese hombre necesita a Cristo. Pues bendito sea Dios que un día llegaron dos hombres a su celda, Cliff Brannon y Rudy Hernández. Y según estos dos hombres, le compartieron el evangelio. Durante 2 años estuvieron visitándolo en la cárcel, hasta que en 1992 se dice que Noriega creyó en el evangelio de Jesús, fue bautizado ahí en la cárcel como un testimonio del poder de Jesús para salvar. Ahora él ya ha muerto, murió parece de un tumor en el cerebro, una hemorragia en el cerebro. Pues solamente Dios sabe si su conversión fue genuina. Pero el punto es, hermano, que cuando vemos a un hombre así, un narcotraficante o alguien que depende del alcohol o de las drogas, una persona que vive una vida promiscua o en prostitución, decimos, esa gente necesita conocer a Jesús. Pero la Biblia dice que todos necesitamos conocer a Jesús. No solamente gente que vive con pecados escandalosos como el de Noriega, porque dice la Biblia, Romanos 3:23, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Hoy entonces nos vamos a enfocar en el testimonio de un hombre religioso, porque cuando vemos a las figuras religiosas, de pronto vemos a una monja, a un rabino, a un pastor, a un fraile o a el mismo Papa de Roma. Decimos, qué gente tan santa, qué gente tan entregada. Esa gente no necesita ser salvada. Esa gente, mira qué piadosa, qué religiosos son. Pero yo estoy convencido que aún la gente más religiosa necesita ser salvada de su religión también. Necesitan tener un encuentro con el Cristo de la gloria, porque la religiosidad no salva, hermanos. Pablo, al ser arrestado por el ejército romano, de no ser por el comandante romano, los judíos lo hubieran matado. Por eso nos dice la Biblia en el versículo 40, que después de que ya lo tiene el ejército romano, ya Pablo ya no está corriendo peligro de que lo linchen los judíos, pero estaban a punto de lincharlo, a punto de matarlo. Pablo, ya que tiene a todos los judíos que lo querían matar atentos a él, a ver qué va a decir Pablo, él empieza a hablarles, ya custodiado por el comandante romano. Y Pablo les habla en su idioma de ellos, ya sea hebreo o arameo, y les dice: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Y todos calladitos, atentos. No, hombre, fue la mejor congregación que pudo haber tenido el apóstol San Pablo, porque ahí lo tenían él frente a toda esta gente que lo quería matar, y ahora Pablo les va a predicar acerca del evangelio de Jesús. Ahora, digo que la gente religiosa necesita ser salvada, porque con eso comenzó Pablo su discurso. Pablo en el versículo 3 empieza a presentar sus credenciales religiosas y les dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley y de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Pablo es un judío auténtico, nació siendo judío. No es un converso, no es un prosélito. Nadie le dijo: Pablo, hazte judío. No, él así nació en una cuna judía. Ahora dice Pablo:
Yo es cierto que nací en Tarso de Cilicia, nací al norte, pero me crié en esta ciudad. ¿Y en qué ciudad estaba? En Jerusalén. Yo me crié en Jerusalén. Sí, es cierto, nací fuera de aquí, pero aquí me crié, aquí crecí, aquí aprendí, aquí me desarrollé. Y es más, fui educado, instruido por uno de los rabinos más ilustres entre nosotros, el rabino Gamaliel, un maestro reverenciado por los judíos de su época. Y Pablo fue instruido por Gamaliel en la secta más estricta del judaísmo, que es la secta de los fariseos. Fariseos significa los apartados, los consagrados, aquellos que siguen los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Pablo, en otras palabras, dice: antes de ser yo cristiano, yo era un hombre muy religioso, y Dios tuvo que salvarme de mi religión. Pablo en Filipenses 3:5 dice: yo fui circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, judío de judíos, un verdadero hebreo, y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Pero con toda su religiosidad extrema, Pablo era un perseguidor de los primeros cristianos. Usted recuerda cuando Pablo vivía en su judaísmo, versículo 4 dice: yo perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Él odiaba a los seguidores del cristianismo, los arresté y encarcelé tanto a hombres como a mujeres por igual. No importaba que los hijos quedaran sin sus padres, no importaba que una mujer quedara sin su marido o que un marido quedara sin su mujer. Yo los metí a la cárcel con tal y de acabar el cristianismo. Eso sí, era muy religioso. Religioso y lleno de odio, lleno de prejuicio. Y así suele ser la gente religiosa. Muy apegados a sus ritos, a sus costumbres, pero guardando odio, rencor, mentira y toda clase de mal en su corazón. Bien, todos ellos eran testigos de cómo Pablo había salido a Damasco y a diferentes otros lugares para arrestar a los creyentes. Los odiaba tanto que estaba dispuesto a viajar larga distancia entre Jerusalén y Damasco, 136 millas. Ahorita hacemos 136 millas en un poquito más de 2 horas, pero 136 millas a camello o a burro, hermano, iba a ser una distancia larga, pero con tal de acabar con el cristianismo, él hizo ese viaje. Y luego Pablo nos dice cómo él, el día que Esteban, el predicador cristiano, fue apedreado por los judíos, dice: yo mismo fui testigo de su muerte. ¿Cómo es que Pablo podía hacer 2 cosas a la misma vez, muy religioso y un hombre que odiaba el cristianismo? Es que su religión lo tenía cegado, su religión lo tenía engañado. De pronto, en alguna ocasión escuché de una mujer que su hijo se convirtió en cristiano, era un alcohólico, y de pronto él llegó a una iglesia evangélica y su madre le dijo: yo te crié católico, yo preferiría 1000 veces que fueras un borracho y no un evangélico. Y dije: wow, el poder de la religión para cegar a la gente. Pablo así estaba igual de cegado. ¿Acaso su religión no lo enseñaba a tener compasión? ¿Acaso su religión no lo enseñó a tener misericordia? No, su religión no servía para eso, ya que su corazón estaba lleno de odio y desprecio hacia esos cristianos. Claramente la religión de Pablo no fue suficiente para transformar su corazón, mucho menos fue suficiente para perdonar sus pecados. Ahora, no olvidemos, hermano, cómo la gente pecadora en la Biblia, pecadora como una prostituta, una ramera llamada María Magdalena, ella llegó a los pies de Jesús y entregó su vida.
Y en cambio los fariseos cada vez rechazaban más a Jesucristo, porque la religión no salva al hombre. Pero el Cristo resucitado está vivo y tiene el poder para salvar a un hombre religioso como Pablo, aún a alguien como él. Y Pablo cuenta esa experiencia de esta manera, versículo 6. Dice: sucedió que mientras yo iba a Damasco, a eso del mediodía, cuando me acercaba a la ciudad de Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz le responde: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mientras que Pablo iba a Damasco a causar más daño al cristianismo, el Cristo resucitado interrumpe su viaje y arresta a Pablo en el camino. Él iba a arrestar cristianos y ahora el Cristo resucitado lo arresta a él en el camino. Pablo se dirigía a aquel lugar para hacer daño, pero tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado, acusa a Pablo y lo confronta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba él persiguiendo a los cristianos, no estaba persiguiendo a Jesús. Pero no olvidemos que los cristianos somos el cuerpo de Cristo, y eso da a entender que el que persigue al cuerpo de Cristo persigue al Cristo resucitado, hace violencia contra Cristo mismo. Y Pablo le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, en cuanto Pablo escuchó esa identidad, o que se identificaba la voz, Pablo odiaba a los cristianos, odiaban a los que seguían a Jesús de Nazaret. Entonces, lo que Pablo podría haber hecho allí es: qué bueno que te encuentro, Jesús de Nazaret. Qué bueno que te encuentro, porque yo voy a acabar con todos los que te siguen y voy a acabar contigo. ¿Dónde estás para arrestarte de una vez? ¿Dónde estás? Porque no olviden que los fariseos habían inventado una mentira, que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo de la tumba. Entonces Pablo podría haber dicho: ¿dónde estás? Ahora sí te voy a arrestar y te voy a rematar, ahora sí. Pero no. Nada de eso, porque en ese mismo instante Dios cambió el corazón de Pablo. Dios le concedió tener fe, Dios le concedió el nuevo nacimiento, Dios le concedió la gloriosa experiencia de la salvación, porque lo próximo que dice Pablo a Jesús es: ¿qué debo hacer? Tú dime lo que quieres que yo haga. Ahora sí, muy manso y humilde, porque Cristo acaba de cambiar su corazón, y Pablo se rinde a la voluntad del Cristo resucitado. Eso es la experiencia de la salvación, cuando el ser humano dice: yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí, y de hoy en adelante yo vivo para servir a Dios. Eso es la experiencia de la salvación. La experiencia de la salvación no es venir a una iglesia evangélica y llorar y sentir bonito y vivir mi vida a mi antojo. No, la experiencia de la salvación es: yo ya no puedo vivir mi vida a mi antojo, ahora mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Y esa fue la experiencia del apóstol San Pablo. Ahora, en el versículo 16, después de que llega Pablo a Damasco y lo visita un hermano llamado Ananías, Ananías le dice a Pablo: ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Porque después de que usted ha tenido la experiencia de la salvación y ha rendido su vida a Cristo Jesús, ¿cuál es el próximo paso? El bautismo. Los que se identifican con Jesús a través del bautismo, esos son seguidores de Jesús.
Así es que Pablo ha rendido su vida mostrando que el Cristo resucitado tiene el poder para salvar a cualquier persona. Bien, pero ¿para qué salvó Dios a Pablo? ¿Con qué propósito salvó Dios a Pablo? Y es que el testimonio de Pablo es muy conocido por los cristianos alrededor del mundo. Es hermoso ver cómo Dios transformó a un hombre que antes odiaba a Jesús de Nazaret y a sus seguidores. Pero en sí, ¿qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús no es cambiar de religión. Mucha gente dice, cuando yo cambié de religión, ahora ya soy cristiano, antes era de otra religión, y creen que eso es el todo de lo que es la experiencia de la salvación. Antes era de esa religión y ahora soy de otra. Esa no es la experiencia de la salvación. Seguir a Jesús es tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados en base a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es la experiencia de la salvación. Seguir a Jesús es la realidad de que hemos sido salvados para servir a Jesús. Hemos sido enlistados en las filas del ejército de Jesús. Somos hechos siervos de Dios para ir y servir según la orden que recibimos de Jesús. Y es que Pablo es un ejemplo clarísimo. Versículo 10, ¿qué debo hacer, Señor? Se pone a disposición del Cristo resucitado y Jesús le dice, levántate, ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Luego en el versículo 14 dice, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Versículo 15, Pablo, tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Jesús le dice, vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Luego Ananías, estando en Damasco, le dice, Pablo, es que tú vas a ser un testigo de Jesús. Versículo 17, Pablo dice, cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. ¿Y qué le decía Jesús? Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y más adelante le dice a Jesús, ahora te voy a enviar a los que no son judíos. Jesús le daba a Pablo orden tras orden tras orden tras orden, y Pablo lo único que decía, sí Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, iré a donde tú quieras que yo vaya, haré lo que tú quieras que yo haga. Pablo era ahora un soldado de Jesús, recibía órdenes del capitán Jesús de Nazaret y él no le quedaba otra más que rendir su vida completa a él en obediencia a Cristo. Y es por eso que Pablo hasta el último día de su vida consideró un privilegio servir a Jesús. Segunda Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. El día de hoy se encuentran personas que aún no han hecho un compromiso con Jesús. Usted todavía no ha tenido la experiencia de la salvación y vive su vida a su criterio, a su antojo. Yo le invito, acepte a Jesús, crea en Jesús, confiese sus pecados a Jesús y dígale, Jesús, yo te quiero seguir, yo quiero que tú perdones mis pecados. Y Jesús lo ha de perdonar si usted es sincero. Crea en Él, confiese sus faltas, haga un compromiso genuino con Jesús. Así como está usted muy comprometido con su trabajo. ¿A cuánto se nos hace fácil? Ay, mañana no voy a ir a trabajar, es lunes. Martes, ay, menos. Yo creo que, ay, ¿qué importa? No, bien comprometidos que estamos con el trabajo, no. Llegamos ahí bien puntuales y hacemos las cosas a nuestro mejor alcance. Pues que así sea nuestra entrega a Jesús. Jesús, es de a de veras mi compromiso contigo. Yo te quiero servir todos los días de mi vida. Entonces, si no ha hecho ese compromiso, hágalo hoy. Pero también aquí nos encontramos personas que somos seguidores de Jesús, pero luchamos. ¿Cómo puedo servir yo a Dios? Si Dios me salvó para servirle, ¿qué hago? ¿Cómo le puedo servir?
Y yo les invito a ustedes, hermanos, si sienten que no están sirviendo a Dios como deben servirle, sean sensibles a su voz, estén atentos a las necesidades que hay a su alrededor y dispónganse a servir, dispónganse a ser usados para servir. Dice usted, ay no, es que nadie ha pasado la aspiradora aquí en el templo, de veras, qué descuidado. Diga usted, pues yo paso la aspiradora. Ay, yo no sé si han visitado a esta hermana que está en el hospital. Quién sabe si han llevado, por lo menos a llevarle un jugo, una fruta. ¿Qué le parece si usted también va para que usted esté sirviendo a Dios? Y hay mil maneras en que le podemos servir. Ahora, note lo que Dios le dice a Pablo. Versículo 21, vete, yo te enviaré lejos a los no judíos, te voy a enviar a los gentiles. Pablo estaba siendo enviado a quienes él como fariseo odiaba. Él no solamente odiaba a los cristianos como fariseo, él odiaba a los que no eran judíos. ¿Y a quién lo envía el Cristo resucitado? A los que no son judíos, a la gente que él como fariseo desprecia y los mira como inferiores. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo envía Dios a los gentiles, a los que no son judíos? Porque más adelante van a empezar a preparar a Pablo, le van a quitar la túnica, lo van a estirar con cuerdas y van a empezar a latigar su espalda para sacarle la verdad. ¿Qué fue lo que hiciste? Te están acusando los judíos, te vamos a sacar la verdad. Y en el versículo 25 Pablo mira al que lo está a punto de flagelar y le dice, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante, ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía. Y Pablo le dice, pues yo soy ciudadano romano de nacimiento. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida y al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver de que Pablo nació de padres ciudadanos romanos, él hereda también la ciudadanía romana. ¿Y en qué le ayudó esa ciudadanía romana? Número uno, para que allí no lo latigaran. Se salvó de los golpes. Número dos, pudo apelar su caso como ciudadano romano, pudo apelar su caso, digamos, a la Suprema Corte de Justicia ante el César. Quiere decir que de Hechos 22 en adelante, Pablo está bajo el cuidado del ejército romano, donde ya nadie lo puede golpear, ya nadie lo puede flagelar, ya nadie lo puede linchar, porque él ahora está bajo la protección del sistema de justicia romano. Y a partir de ese momento él va a empezar a escribir cartas, primera de Corintios, segunda de Corintios, carta a los Efesios, Tito, Timoteo, etcétera, y va a empezar a dar consejo y va a empezar a hablar al pueblo de Dios a través de sus cartas. Y va a ir también a predicar ante Félix, ante Festo, hasta llegar finalmente ante Agripa, y siendo custodiado en Roma en un arresto domiciliario donde lo podían visitar los hermanos y él seguir compartiendo el evangelio de Jesús. Quiere decir que Dios, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios formara la luna, las estrellas, los planetas, antes de toda la creación, Dios determinó el momento y las circunstancias en las cuales iba a vivir el apóstol Pablo. Dios determinó que sus padres iban a ser ciudadanos romanos, Pablo iba a ser ciudadano romano, algún día Dios iba a salvar a Pablo y lo iba a enviar a los gentiles, y esa ciudadanía romana le iba a ser muy útil a Pablo. Dios lo preparó todo esto antes de la fundación del mundo, de tal manera que si lo aplico a mi vida, a su vida,
es que Dios antes de la fundación del mundo determinó el momento y las circunstancias en las cuales nosotros íbamos a vivir. Dios determinó todo lo que hemos vivido hasta este momento. Solo queda a nosotros creer en la voluntad de Dios, nos rindamos completamente a su voluntad y consideremos: Dios, me encuentro en esas circunstancias, en esta ciudad, en esta congregación, tú lo has dispuesto todo, solamente me queda rendirte mi voluntad y servirte. Rendirte mi voluntad y servirte. Muchos nunca esperábamos estar aquí en Idaho. Mire de dónde venimos, hermano. De Bucaramanga para Boise, Idaho. De San Salvador para Idaho. De Cuautla, Morelos para Idaho. Jamás en nuestra vida nos imaginábamos estar aquí, pues Dios dispuso todo para que estuviéramos aquí y le sirviéramos. Amén. Cuando estamos dispuestos a servir a Dios. Cierre sus ojos, voy a invitar a los músicos que pasen adelante. Vamos a orar. Dios eterno, reconocemos que todo lo que hemos vivido hasta este momento es parte de tu plan. Es parte de un plan que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Y si a Pablo se le concedió en tu soberanía obtener la ciudadanía romana para que así él pudiera ser aún más útil como apóstol a los que no son judíos, yo creo que el hecho de que nos encontramos en este país, que algunos lograron ya una ciudadanía, otros lograron otro trámite, otros lograron entrar en esta empresa, otros lograron estudiar en esta universidad, otros viven aquí, otros viven allá, otros se conocieron con personas de distintos lugares. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontramos, tú nos pusiste allí para servirte y para traer gloria a Dios, para alcanzar a las personas que no te conocen, para predicar a Jesucristo, para compartir con los que nos conocen por qué es que creemos en Jesús. Dios eterno,